Hoy nos vamos hasta 1571 porque Lepanto ha acabado asociado a una super batalla naval muy famosa que se produjo hace un montón de años, muchísimo tiempo. Pero en verdad, si nos ponemos a mirar exactamente, no se sabe ni por dónde, ni se entiende mucho a cuenta de qué. Algunos sabrán además, bueno, que se pegaron cristianos contra turcos, que don Juan de Austria regresó de aquel combate convertido en un superhéroe y que Cervantes fue uno de esos 175.000 hombres que participaron en aquella bronca, pero vamos, que poco más, ¿vale? Y bueno, de entrada se trata del combate naval más sangriento de toda la historia que ha habido, entre 30 y 40.000 muertos, más o menos, porque en verdad se perdió la cuenta, ¿vale? Saben que la totalidad de esto pues nunca es la exacta, porque es imposible saberlo. Heridos, pues ni se sabe, por lo menos 60, 70.000, lo mismo digo con los fallecidos, no se sabe tampoco. Y bueno, pero la cuestión de todo esto es que toda esta carnicería ocurrió solo en 4 horas. 4 horas, 4 largas horas. Entonces, la verdad es que con esto de la batalla de Lepanto nos dieron mucha brasa, nos volvieron muy locos en el colegio, ¿no? Pero la verdad es que tenían razón en darla y harían bien en seguir dándola, porque la historia del sur de Europa habría sido otra si aquella batalla se hubiera perdido, ¿vale? Aquel 7 de octubre concreto del año 1571, pues armó la de Dios en el Mediterráneo, entre la flota otomana, o sea que es la musulmana para entendernos, ¿vale? De Ali Pasha, ¿vale? Y las cristianas de la Liga Santa. O sea, dicho así parece una guerra de religión, ¿no? Que bueno, a ver, que sí, ¿vale? Que lo fue. Pero lo que en realidad se estaban jugando era el control del Mediterráneo. Dios y Alá, que al fin y al cabo era lo mismo encima, iban dando pues la cara, ¿no? Pero ahí lo que se defendía en verdad era el comercio y el territorio, la pasta, el dinerito, el ninero, ¿vale? El money money. Así que vamos a los antecedentes del hecho para saber el por qué se enredó todo en Lepanto y formó la que se formó. Vale, y es que el imperio otomano, o sea, los turcos, habían engordado mucho. ¿Qué quiero decir con eso? Que, resumidas cuentas, que se estaban poniendo muy pesados con eso de invadir para ir ganando plazas en el Mediterráneo y poder controlar el mar de norte a sur y de este a oeste, o sea, querían invadir todo, ¿vale? De paso también, pues por supuesto, en sus planes estaba ir convirtiendo al Islam pues a todo bicho viviente conquistado. Así que para orientarnos, lo que ahora es Grecia, Rumanía, Albania, Bulgaria, Egipto, Siria y la propia Turquía formaban el Imperio Otomano, que es lo mismo que decir que tenían controlada pues toda la parte derecha del Mediterráneo si nos ponemos a mirar el mapa de frente, ¿vale? Sus intenciones eran controlar el resto hasta alcanzar España. Sin prisitas, pasito a pasito, suave suavecito, tacita a tacita. Porque en cuanto alcanzaran la península, aquí había 300.000 moriscos musulmanes convertidos a la fuerza, que estuvimos hablando en estos días atrás de todo este proceso, lo que conllevó. Pues habían 300.000 moriscos convertidos a la fuerza que segurísimo que se iban a sumar a la causa otomana, ¿vale? Entonces, por eso eran solo, por eso que diga, pero eso en verdad eran solo los planes turcos a medio y largo plazo, ¿vale? Fue el Papa Pío V el que planteó pues hacer algo ya mismo, ipso facto, si no quería verse pues toda Europa mirando para la Meca. Y bueno, el Papa como jefazo de los estados pontificios buscó cómo unir las fuerzas para plantar cara al turco y propuso pues una alianza con España, con la República de Venecia y con Malta. Una isla pequeñita que está en todo el centro del Mediterráneo, o sea, justo debajo de Sicilia, la que encajó los 12 goles. Bueno, esa reunión de naciones fue la famosa Liga Santa con don Juan de Austria, que era el bastardo del emperador Carlos V, medio hermano del rey Felipe II, y bueno, como jefazo máximo de toda la flota, ¿vale? Se quedó él. Entonces, el mando se le dio a España por una sencilla razón, y era el que más dinero puso. Ya está, cuando había dinero. Bueno, ¿cómo se lo montaría? La verdad que el Papa, que fue el que organizó todo el cotarro, vamos, que era un organizador de bombo y platillo, pero consiguió que España corriera con la mitad de los gastos, que los venecianos pagaran otra parte importante y al final
Pío V puso la calderilla, o sea, el orillo ese, voy a ni orillo, el cobre pongo yo. Así que, solucionado el asunto de la financiación, juntaron entre todos 253 barcos y 90.000 hombres y allá pues que se fueron, ¿no? A por los turcos. Y encima, a jugar en su campo, ¿no? Se fueron al Golfo de Lepanto, que está en lo que es ahora Grecia, ¿vale? Y el equipo contrario iba equipado con 300 barcos y 90 y tantos mil hombres. O sea, eran más que los cristianos, tenían más naves y encima pues jugaban en casa. Y lo peor de todo es que eran más bestias, ¿sabes? Con todo esto a su favor, estos serían como los Inmaculados de Daenerys, ¿vale? Imaginemos los otomanos como los Inmaculados, para quien se haya visto Juego de Tronos. Bueno, seguimos. Y con todo esto a su favor, o sea, los musulmanes, los moriscos, cabe preguntarse por qué perdieron. Pues porque los turcos tenían más hombres, pero no todos jugaban a favor. La clave está en entender cómo era esto de las batallas navales por aquel entonces y cómo se desplazaban los barcos teniendo en cuenta que se trataban de galeras. En pleno combate hay que descartar las velas y ya de motor pues ni hablamos. Así que había que remar. Y en Lepanto había muchos remeros, muchos galeotes, miles y miles de galeotes. Y en ellos estuvo la clave de la victoria. Había 3 clases de galeotes, ¿vale? Los que eran libres y estaban allí pues cobrando porque así lo decidieron al enrolarse. Los que estaban pues cumpliendo condena, que no tenían más remedio que estar mientras durara su pena. Y luego estaban los esclavos, que estaban a tiempo completo y sin posibilidad de librarse. Los galeotes condenados y los esclavos eran la chusma, ¿no? Así se llamaba. Y siempre iban encadenados. O sea, remaban a la fuerza, vale, pero remaban como locos porque si la galera se hundía, precisamente ellos llevaban la peor parte. Y bueno, y como no se podían soltar, se iban al fondo sin remedio. Entonces en Lepanto hubo un total de 50.000 remeros en la flota cristiana. 20.000 de ellos cumpliendo condena y todos ellos se les hizo una oferta antes de la batalla. Se les prometió la libertad y el indulto si luchaban contra el turco. Y a cambio de eso se les quitarían las cadenas. Evidentemente, pues todos aceptaron y esa fuerza de galeotes, cuando no tenía que estar remando, se sumaba a la lucha. Los turcos, en cambio, no pudieron utilizar esa misma táctica porque la inmensa mayoría de los remeros de la flota otomana eran esclavos, no condenados. Esclavos y esclavas cristianos. También había mujeres, ¿vale? Que se pasarían al enemigo en cuanto les quitaran los grilletes. Por eso, aunque los turcos tenían más efectivos en total, a la hora de la lucha contaban con muchos menos. Solo imaginar aquella batalla, la verdad es que pone los pelos de punta, porque eran 500 barcos todos apelotonados, encajados unos contra otros, empujándose con los remos enredados, 100 y pico mil hombres abordándose a espadazos, a arcabuzazos, a flechazos. Y este fue otro fallo turco, que ellos con el arcabuz se manejaban fatal y les gustaba más tirar de flecha. Y esto es el error. En aquel monumental caos se complicaba bastante cargar el arco como es debido apuntar y disparar. El primer cañonazo en Lepanto retumbó a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde la batalla ya estaba ganada, bueno, o perdida dependiendo de si ustedes de si ustedes los oyentes pues van con los turcos, ¿no? Las ansias conquistadoras se les desinflaron a los otomanos tras aquella derrota humillante y en ese mismo momento se fueron a hacer gárgaras los planes de invadir Malta, Sicilia, Ibiza, Formentera, Torrevieja, Stitch y en general de la Costa Brava a la Costa del Sol, ¿no? Y bueno, el imperio del sultán Selim II perdió su hegemonía naval en el Mediterráneo. Según palabras de un soldado que participó en la batalla, aquello fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Un soldado que pasó a la historia como el manco de Lepanto. Menos mal que solo le fastidiaron la mano izquierda de un arcabuzazo, si no, al mismo le habría dado pereza escribir el Quijote. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana con un vídeo también interesante. Hasta luego.